de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice alegremente: somos iglesia, busca a Dios y somos ejemplo de servicio. Por favor, abran su Biblia en la página número 864. Abran su Biblia en la página número 864. ¿Ya? ¿Qué le salió ahí? Esther. Tampoco lejos. Otro, Proverbios. Otro. Isaías. Aquí no hay página. Bien. Salmos. Curioso, ¿verdad? Ezequiel. Es curioso. Perdónenme ustedes. Quiero que nos relajemos también rápido. Qué diferente a cuando usted va a la escuela y el maestro, la maestra dice: saque su libro de texto de la página número tanto, todos llegan a vivir. Aquí todos llegan a diferentes lados. Así que mejor sigamos el sistema tradicional. Yo quería que cambiaran en Efesios capítulo 2, versículo 11. Un poquito lejos, algunos. Y es que como las Biblias hay unas que traen ayudas, pues tienen más páginas, o según el tipo de letras, si son de letra pequeña, menos páginas, son de letra grande, más páginas. Entonces ahí va cambiando toda esa situación. Pero no nos perdemos es con la cita bíblica. Efesios capítulo 2, versículo 11, vamos a leer del 11 al 22. Otra cosa es que como hay diferentes versiones, yo tengo la versión Reina Valera, que es la que más me gusta, la versión de 1960. Reconozco que hay versiones muy bonitas, muy atractivas, pero yo prefiero usar generalmente esta. Entonces, si usted quiere leer en voz alta conmigo, lo puede hacer con toda la libertad en esta versión. Si no, mejor solo yo con su vista la lectura, porque si no se puede perder en el camino. Efesios 2:11, si ya lo tienen, por favor, pónganse sobre sus pies y leemos estos versículos del 11 al 22. Dice así la bendita y preciosa y poderosa palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios, siéntense. Estas lecturas me alegran mucho a mí. Como dirán las gentes, esta lectura me hizo el día. Porque como digo siempre, hermanos y hermanas amados, si nosotros ponemos atención al texto bíblico, casi ni habría necesidad de predicar. A lo mejor nuestros cultos deberían ser de lecturas bíblicas y de tiempos de alabanza, y de tiempos de oración y de tiempos de ofrendas. Y al final, uno que otro anuncio. Porque la palabra en sí es el mensaje. Y hay porciones, sí, debo reconocer eso también de la palabra, de la escritura, que cuesta un poquito entenderlas. Pero hay otros pasajes como este, hermano. ¿Quién no lo entendió? Digan, levante la mano el que no entendió esta lectura. Si no lo entendió, me quedo solo con usted dándole el mensaje. Y los que lo entendieron se pueden ir ya. Solo que recuerden que al final va a haber pastel. Qué maravilloso lo que dice aquí. Yo le puse, porque uno predicador siempre trata de impactar a la audiencia, ¿verdad? Entonces hay que buscar un nombre así, coqueto. Porque aquí arriba, como dice, reconciliación por medio de la cruz. Y ya viendo mi título, usted va a estar mejor que tiene la Biblia. Y estaría de acuerdo. Yo le puse efectos de la reconciliación. Efectos de la reconciliación. Aquí entre nos. ¿Usted se ha peleado con alguien alguna vez? Levante la mano, así, confianza. ¿Cuántos se han peleado con él? Yo también. Vale. Pero se han reconciliado. Levanten ahora los que lo levantaron. Se reconciliaron. ¿Y cómo se siente? Es rico, ¿verdad? Pero si es con la esposa, ya empieza uno a comer otra vez, hermano, cuando se reconcilia. La reconciliación es poderosa, mis hermanos. La reconciliación es maravillosa. Bueno, usted dirá que tiene que ver esto con toda la temática que hemos traído. Porque recuerden que estamos en el medio cabal del ciclo 4 y el 5. La semana pasada terminamos el ciclo 4 y la próxima iniciamos el 5. Entonces estamos a la mitad. Entonces podemos ver un poquito hacia atrás y yo creo que con mucha gratitud a Dios, pensando en todas esas aristas, en todas esas vertientes, en todas esas maneras en que nosotros debemos soportar extremadamente. Porque eso de soportar extremadamente tenía que ver con el pecado, tenía que ver con el sufrimiento a causa de Cristo, tenía que ver con diversas situaciones de la vida, con el ministerio mismo. Uno puede soportar diferentes cosas y eso fue lo que aprendimos. Pero luego podemos dar una asomadita para ver qué es lo que el Señor nos va a seguir hablando sobre el tema de 2025, que es soy ejemplo de servicio. Y cuando nos asomamos diríamos, pues no alcanzo a ver qué dice allá, pero mientras tanto vamos a hacer una pequeña escala este día, que es la semana de transición, y entonces vamos a conmemorar la cena del Señor. ¿Qué les parece? Hay momento más glorioso que recordar lo que Cristo hizo por nosotros a través de la cena del Señor. Eso es maravilloso. Por eso yo quisiera que la cena del Señor participemos todos. Obviamente, se necesita no estar en pecado. No dije se necesita no pecar. No, se necesita no estar en pecado, porque todos seguimos siendo pecadores.
pero se necesita estar en comunión con el Señor. Y entonces es un momento glorioso, pero además de participar de la cena del Señor, entonces nos da oportunidad de indagar un poquito más sobre el precio que Jesús pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y como dije, el pasaje que leímos esta mañana en Efesios capítulo 2, los versículos del 11 al 22, nos enseñan algo maravilloso. Y en primer lugar, nos llevan al pasado, a cuál era nuestra condición como gentiles, entendiendo la palabra gentiles aquí como personas que no pertenecen a la nación judía. Gentiles son todos aquellos que no son descendientes de Israel, en lo físico. Entonces eso nos abarca a nosotros. Y en los versículos 11 y 12 establece cuál era nuestro triste panorama como gentiles. Los judíos piadosos, los de la circuncisión que dice aquí, consideraban impuras todas las ceremonias de los gentiles, o sea, los de la incircuncisión. Ellos veían como con menosprecio lo que los gentiles hacían, porque decían, estos no saben ni qué están haciendo, estos no saben ni a quién están adorando. Nosotros tenemos a Jehová, el Dios Todopoderoso. Se autoconsideraban puros y limpios debido a su herencia nacional, como el pueblo escogido de Dios, y a sus ceremonias religiosas. A fin de entender cuán grande es el regalo de nuestra salvación, hermanos, necesitamos recordar nuestra antigua naturaleza, la condición impura en la que estábamos antes. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido separado, excluido, se ha sentido sin esperanzas en algún momento y muy solo en este mundo, sin ninguna expectativa, sin ninguna ilusión por seguir adelante. Pues, amado hermano, si usted se ha sentido así, amada hermana, si usted se ha sentido así, estas palabras son para usted. Antes dice la palabra aquí que nosotros éramos llamados incircuncisión por lo de la circuncisión. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso era antes de que nosotros llegáramos al conocimiento de Cristo. Y hay que acotar aquí en este punto que el apóstol Pablo dice que tanto los gentiles como los judíos son impuros delante de Dios y que necesitan que Cristo los limpie. Es decir, en este sentido, no podían los judíos jactarse de que ellos, por ser el pueblo de Dios, ellos ya estaban bien. Recuerden que el pueblo de Dios muchas veces le dio la espalda a Dios. Muchas veces se fue tras dioses ajenos, muchas veces cayó en idolatría, cayó en desobediencia y en rebeldía delante de Dios. Entonces no podían decir ellos que ellos estaban bien, que estaban garantizados ellos en la cobertura divina, porque ellos mismos se salían. El cumplir la ley mosaica, mis amados hermanos, no era nada sencillo. 614 o 613, ya se me fue un poquito el dato, mandamientos tenía la ley que había que cumplir. Y si alguien cumplía todos los mandamientos, pero dejaba de cumplir uno solo, se hacía culpable por todos los 600 y pico. Entonces no era tan fácil, no era tan sencillo para ellos.
no tenían mucho de qué jactarse. Tenían sí un privilegio especial, pero ellos mismos no tenían como personas, como individuos, la posibilidad de decir, nosotros ya la hicimos, los gentiles están perdidos. Entonces, inmediatamente de eso, el escritor sagrado nos lleva a otro escenario. Lo que estamos diciendo, que estábamos alejados de Dios, que estábamos sin Dios, sin esperanza, perdidos por el universo, eso ya no es más, porque ahora tenemos una unidad en un cuerpo, y esa es la segunda cosa, nuestra unidad en un cuerpo. Los versículos del 13 al 16 dicen, pero, y el pero cambia muchas cosas. Cuando el joven le dice a la señorita, tú eres muy bonita, pero, mi amor, dice el esposo, tu comida está rica, pero, entonces no está tan rica, porque hay un pero. Siempre salen los peros. Y aquí hay un pero a favor nuestro. Antes estábamos mal, estábamos realmente mal, nuestra condición, nuestra situación era realmente terrible. Pero, dice aquí en el versículo número 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Mire cómo cambia nuestra situación. Por medio de Cristo, por la fe en Jesucristo, antes estábamos lejos, ahora estábamos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos, judíos y no judíos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. A partir de Cristo ya no hay más judíos y gentiles. Hay la iglesia de Jesucristo. Y ahí somos un solo pueblo, en paz, derribando la pared intermedia de separación. Hace un par de días yo publiqué una perla bíblica donde menciono esto que voy a leerles. La caída del muro de Berlín fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial. Marcó el fin del telón de acero entre las Alemanias oriental y occidental. Yo creo que algunos de ustedes ya no vivieron esos años en que se mencionaba en los mundiales, hoy juega Alemania oriental, mañana juega Alemania occidental. ¿Alguno recuerda eso? Gracias, colega. Por no decir casi mi contemporáneo. No, Juanito se tiene que recordar, y hermana Julia también, porque ustedes también son mis contemporáneos. ¿Se recuerdan que antes había Alemania oriental y occidental? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes fue a Alemania oriental? ¿A la occidental? ¿Y ahorita que están unidas? Tampoco. Bueno, yo tampoco, estamos en la misma. Pero en ese tiempo se hablaba de dos Alemanias, hermanos. Cada quien tenía su selección, cada quien tenía sus representativos, igual en los Juegos Olímpicos. Entonces, estaban separados. Pero cuando llegó ese momento en que se derribó ese muro, entonces se puso punto final a lo que se conoció por muchos años como la Guerra Fría. Y fue proclamado en la cumbre de Malta 3 semanas más tarde, y dio lugar a la reunificación de ambas Alemanias 11 meses después. Y a partir de ahí ya fueron una sola Alemania. Ya no habían dos Alemanias, ya no había alemanes del oriente y del occidente, no, solo Alemania. Pues algo así, pero más glorioso, porque tiene una connotación espiritual, es lo que pasó con nosotros y los judíos. Si los judíos se creían más, aquí tuvieron que aceptar que ahora somos iguales. Si los gentiles nos creíamos más, aquí tenemos que aceptar que somos igual con los judíos. Abolió las enemistades, dice el versículo 15. Miren, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es que el problema es que los judíos se jactaban de que ellos tenían que cumplir la ley. Ellos no podían comer cualquier animal, en cambio los gentiles le entrábamos a todo parejo. Ellos tenían ciertas ceremonias, hermano Álvaro lo mencionó ayer en la reunión que tuvimos, que ellos eran que lavarse meticulosamente antes de comer. Nosotros ahora un poquito de gel y listo, venga la refa. Es que no es lo mismo cumplir una ley, está establecida y seguirla así de manera estricta, hermano. Pero ahora ya somos cuates, ahora ya somos compañeros, ahora estamos unidos en un solo y nuevo hombre. Me llama la atención que aquí ya no dice un pueblo. Primero dice que dos pueblos hizo uno, pero ahora dice un solo y nuevo hombre. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre es Cristo, es el que prevalece, es el que está en todo aquel judío o gentil que cree en el Señor. ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿Alguien se recuerda? Le voy a dar el principio, porque no me avergüenzo. ¿Por qué? Pues no lo hagan como rezo, díganlo bien, a ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pongan sentido a las palabras. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El griego aquí se usa como sinónimo de gentil, no necesariamente alguien de Grecia. No, los griegos de alguna manera vinieron a encarnar la gentilidad. Por eso dice así Romanos 1:16. Tremendo lo que Cristo hizo por nosotros en la reconciliación de la cruz. Nos reconcilió con los judíos. Si usted tenía cosas de los judíos, si usted contaba chistes de los judíos, ya no cuente más chistes de los judíos. Yo no sé si los judíos contaran chistes de nosotros, pero ya no tendrían por qué hacerlo. Todo aquel que cree, obviamente los que no creen, pues van a seguir igual, tanto judíos como gentiles o como no cristianos. Pero no solo eso, lo más glorioso es lo que dice el verso 16, nos reconcilió con Dios. 16, y mediante la cruz, a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Noten ahora el término que usa. A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hizo lo que nosotros hacemos con las pulgas. Eso hizo con las enemistades. Las mató. Soy consciente cuando uno mata una pulga, ¿va? Porque cuesta agarrarlas, como brincan. Y cuando usted logra agarrarla y le queda roja a las 12, se siente exitoso, ¿va? Eso es lo que Cristo hizo por su propia sangre, para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos unos con otros, judíos con gentiles. ¿Se dan cuenta qué abarcador es el ministerio de reconciliación de nuestro Señor Jesucristo? Es más profundo, porque la reconciliación con Dios da como resultado ya no de dos pueblos un pueblo, no, o de dos hombres un hombre, no. De la reconciliación con Dios da como resultado un solo cuerpo, dice acá. Un solo cuerpo, mis hermanos. Ya olvídense el pueblo, aunque tiene derecho a seguir cantando, somos el pueblo de Dios. Está bonito ese canto, es precioso. Pero sobre todo ya no somos pueblos, somos el cuerpo de Cristo. Ahí están judíos y gentiles otra vez. Ahí estamos en un solo cuerpo. Cristo revela la pecaminosidad total
tanto de judíos como de gentiles. Y a continuación ofrece su salvación a través de su sacrificio por igual para judíos y para gentiles. Solo Cristo es capaz de derribar las paredes de los prejuicios. Mire, eso de los prejuicios, hermano, es tan terrible. Hay en diferentes lugares, hay muchos prejuicios de un pueblo a otro. Y yo me he dado cuenta que normalmente esto sucede. Los pueblos están a la par, juntos, o casi como fueran uno solo. Me viene a la mente San Pedro y San Marcos, o San Marcos y San Pedro, Zacatepec. No el San Pedro de aquí, el cerca de San Juan, no, el San Pedro de allá de San Marcos. El que no conoce llega allá, entra por San Pedro y cuando siente está en San Marcos y piensa que está en la misma ciudad, pero son dos ciudades diferentes. Está San Marcos, cabecera, y está San Pedro Zacatepec, que es quizá el municipio más floreciente, especialmente en lo tocante al comercio, de San Marcos. Pero parecen uno solo. Pero vaya a ver cómo se quieren. Checanos y huehuechos, creo que le dicen a los marquenses. No se pueden ver ni en pintura. Bueno, no sé, a lo mejor ahorita ya Cristo hizo algo allá también, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba los básicos, que eso ya hace un poquito de tiempo, cuando yo tenía 13 años por ahí, hermano, uno iba al estadio, tenía que llevar casco, porque ahí sonaban las pedradas. De hecho, a las pedradas le llamaban karate checano, porque se peleaba el público y tenían que separar, tenían que poner los de San Pedro, los de San Marcos aquí. Si los ponían cerca, se armaba el asunto al calor del partido. Conozco otro par de pueblos que tampoco se quieren. Huehuetenango y Chantla. No se quieren y están cerca, ahí no tan cerca como San Pedro y San Marcos, pero no se quieren. Son de la misma ralea, diría mi papá, y no se quieren. No sé por qué pasa. Y a veces sucede en nuestras familias. No sé si a usted le pasa, pero suele suceder en las familias. Son familia y no se quieren. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Derriba todas las paredes de los prejuicios. Reconcilia a todos los creyentes con Dios y nos unifica en un cuerpo. En un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, mis hermanos, las buenas nuevas, ¿qué quiere decir buenas nuevas? ¿Alguien se recuerda qué quiere decir buenas nuevas? Ajá, evangelio, sí. O sea, evangelio lo traducimos como buenas nuevas. Lo que pasa es que evangelio realmente es mensaje de ángeles. Pero es aceptable traducirlo como buenas nuevas, porque buenas nuevas es decir, buenas noticias. ¿Conoce usted algún noticiero? ¿Sabe que son los malos, no? Pero esas son las que más llaman la atención, las que más provocan comezón. ¿Qué pasó? ¿Y cuántos eran? ¿Y qué pasa? Ay, olvídese. Pero ahora las redes sociales ya lo están desplazando también, para rapidito le llega a su teléfono lo que pasó. Hermanos amados, aquí hay buenas nuevas para todos, para judíos y para gentiles. 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos, dijimos? ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles, nosotros. Pero también las buenas nuevas las trajo para los que estaban cerca. ¿Quiénes eran? Los judíos. O sea, las buenas nuevas son para todos, porque por medio de Él, los unos, los lejanos y los cercanos, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La cosa, como quien dice, se compuso, hermano. Con Cristo todo es renovado. Con Cristo todo se arregla.
Por eso usted ha visto tal vez algunas veces pancartas publicitarias que dicen: Cristo es la respuesta, Cristo es la solución. Ven a Cristo porque Él es la respuesta. Con Él se arreglan las enemistades, con Él se arreglan los prejuicios, con Él se arregla todo, hermano. Y aquellos que antes querían matarse en el mundo, que eran enemigos, vienen a la iglesia y aquí se abrazan, aquí se saludan, aquí se piden perdón. ¿Por qué? Por el ministerio de la reconciliación a través de Cristo. Eso es maravilloso. Los judíos estaban cerca de Dios porque tenían conocimiento previo acerca de Él mediante las Sagradas Escrituras. Recuerden, todas las profecías, todo el Pentateuco, la ley, todo fue dado a los judíos. Y entonces ellos tenían las ceremonias religiosas. Los gentiles estaban lejos, ya que conocían poco o nada acerca de Dios. Debido a que ningún grupo puede salvarse por buenas obras, por conocimiento ni sinceridad, tanto uno como otro necesitaban oír acerca de la salvación. No solo los gentiles, también los judíos. La salvación disponible a través de Jesucristo. Ambos entonces, judíos y gentiles, ahora están en la libertad de venir a Dios a través de Cristo. Dios se ha acercado a usted y a usted y a usted. No importa si es judío, no importa si es guatemalteco, si es salvadoreño o de donde sea. Usted está invitado a la comunión en el cuerpo de Cristo. Entonces, dice el Señor, aquí están sus nuevas credenciales. ¿Saben ustedes que cuando un embajador de un país llega a tomar posesión de su cargo en otro país, tiene que presentar credenciales? Normalmente son cartas que envían del otro país. Por ejemplo, si alguien viene de Estados Unidos, pues Estados Unidos, don Donald Trump manda las credenciales para que don Areva lo reciba aquí al embajador de Estados Unidos. Si viene de El Salvador, don Bukele es el que firma esas cartas, en fin. Entonces nosotros también. Yo tengo ya mi credencial, no sé si a usted ya le dieron su credencial de que es salvo, hermano. Yo ya tengo la mía. Esta la van a pedir a la entrada del cielo. San Pedro. No. Estoy poniendo como ejemplo, este es mi carnet de la misión, soy pastor de la misión. No me lo van a creer, hermano, van a andar bloqueando en el RENAP. Mira, voy a sacar mi credencial. Pero miren lo que dice los versos 19 al 22, ya estamos en la recta final. Miren qué maravilloso. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos versos revelan que ahora nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir extranjero? ¿Perdón? ¿Que es de otro país? ¿Hay algún extranjero aquí entre nosotros? No, ¿verdad? Todos somos chapines hechos en Guatemala. Pero cuando se es extranjero, hermanos, debe ser difícil. Solo el hecho de ser extranjero, porque es de una nacionalidad diferente al país donde se encuentra. Yo solo una vez creo que estaba en El Salvador y una vez allá por la frontera de Comitán, por Chiapas, allá,
pero entramos como unos cuantos metros más, ¿verdad? Como unas 2 cuadras. Ahí ya estábamos en México, éramos extranjeros. Allá no prevalecen las leyes de Guatemala. Ahí ya no, ahí ya uno está a expensas de lo que otros reciben, de otros países. Pero advenedizo es un poco más fuerte el término, porque advenedizo quiere decir, yo le pongo arrimado, le soy sincero, en el diccionario nunca he encontrado esa traducción, arrimado, pero sí dice intrusos. El advenedizo es un intruso. Hace poco, ¿cuándo hoy? Ayer, no sé cuándo, pero recientemente leí de un caso en Mazatenango, el asesinato de un doctor, me parece. Está saliendo a luz que quien lo mató fue su hermano advenedizo. A un niño que cuando eran pequeños ellos, la familia de ellos lo crió, lo adoptó porque no, su mamá no podía y lo dejó con ellos. Y creció. Y en la vida pasaron muchas situaciones. Él se fue un tiempo, creo yo, a México, después regresó y parece que le notaron ahí que se portaba medio raro y terminó matando a su, digamos, hermano, pero no era hermano de sangre, sino hermano de crianza, nada más. A veces tenemos hermanos de crianza. Mi mamá tenía unos hermanos de crianza y nosotros los veíamos casi como tíos, ¿no? Pero ellos son los advenedizos. Nosotros ya no somos así delante de Dios. Dice que nuestras nuevas credenciales indican que somos, número 1, conciudadanos de los santos. ¿Y qué quiere decir conciudadano? Ciudadano juntamente con nosotros. Somos conciudadanos en Guatemala, porque somos ciudadanos guatemaltecos, todos. Somos conciudadanos, pero aquí somos conciudadanos de los santos, de aquellos que creyeron en Dios verdaderamente, aquellos que amaron a Dios, aquellos que sirvieron a Dios, aquellos que dejaron su vida por Dios. Si usted quiere encontrar algunos de ellos, busque en Hebreos 11, ahí hay una lista de todos los santos que estuvieron incluso dispuestos a morir por creer en Dios, por creer en Jesucristo. Entonces, ya es una nueva posición. Hay personas que viven en los Estados Unidos desde hace años, que se fueron desde hace años, y ahora ellos ya son ciudadanos allá. Hermano, qué tremendo eso. Son ciudadanos estadounidenses y son chapines. Y ya no solo chapines, sino de toda Latinoamérica, ¿verdad? Supongo yo. Y eso ya es una nueva posición. A ellos ya no les pueden decir, los vamos a deportar. ¿Cómo vamos a deportar si yo soy americano joven? ¿Qué le parece, hermano? A usted no lo pueden echar del cielo, porque usted es conciudadano de los santos para habitar en la mansión celestial. Pero también dice que somos miembros de la familia de Dios. Mire cómo va mejorando la terminología. De pueblo a hombre, de hombre a cuerpo, y ahora a familia. La familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos la familia de Dios. Y además dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fe se basa en lo que dicen las Sagradas Escrituras, desde el Pentateuco mismo, pasando por todos los libros proféticos y todo el Antiguo Testamento, hasta lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es los apóstoles y los profetas. Porque Moisés, que escribió el Pentateuco, ¿qué era? Apóstol. ¿Qué era? Ya se me están durmiendo. Ya voy a terminar, hermanos. ¿Qué era? Sí, pero era profeta. La Biblia menciona que Moisés fue profeta. Entonces, desde ahí, hermano, toda la escritura
Ese es nuestro fundamento para decir que ahora somos el pueblo, somos la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos. Significa que la iglesia entonces no es un edificio levantado sobre ideas modernas o sobre líderes humanos, no. Es levantado sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Dice también que somos sostenidos por la piedra principal. ¿Cómo se llama esa piedra principal? Jesucristo. Yo de construcciones sé poco, pero antes las edificaciones no eran como estas. Las edificaciones las hacían normalmente con piedra y lodo. Pero había una piedra angular que sostenía. Por eso es angular, que me imagino que tenía forma de ángulo. Y era lo que hoy es una columna de estas. ¿Usted sabe por qué no se ha caído esto? ¿Cuántos temblores irán? Más de 2000, creo yo, desde aquella vez que nos asustamos. ¿Cuándo fue? Ya más de un mes, ¿verdad? Que aquellos temblorones que de veras sentíamos que ya nos íbamos con el Señor. Y mire, esto ha sostenido, Entonces, en este caso es la piedra angular, dice, como quien dice la columna principal de una edificación. Ahí está fundada la iglesia. Ahí no se puede caer, ahí no se puede venir abajo, ahí no se puede destruir. Jesucristo es la piedra principal porque fue Él el que dio su vida en la cruz del Calvario. Fue Él el que procuró el ministerio de la reconciliación entre los dos pueblos, judíos y gentiles, y de ambos con Dios. Un trabajo completo, un trabajo bien hecho. Y ese edificio no es un edificio estático. Que dicho sea de paso, por la misericordia de Dios, por la provisión divina, este edificio ha ido siendo transformado. Los que tienen más años se habrán dado cuenta todos los cambios que hemos ido haciendo desde que empezó a hacer el templo de Busca a Dios. En una esquinita ya nada más, y luego cómo se fue transformando. Algunos recordarán que estas columnas no siempre estuvieron, que esto no siempre fue de terraza, que esto no siempre estuvo, que no siempre hubo bautisterio. Ha ido siendo transformado y ha ido creciendo, porque antes solo había segundo nivel, ahora hay tercero. Ahora, cuando digan, ya viene Cristo, usted se puede venir corriendo aquí, nos vamos al tercer nivel, y ahí esperaban para irnos más rápido. Nos subimos a la lámina, ¿verdad, hermano? Como el papá de Selvi, a mí me dio nervios esa vez. Él nos ayudó a arreglar unas láminas que estaban volando hasta allá. Y cuando yo me salí allá, lo vi a él parado encima de las láminas arreglando, hermano. Dios bendiga, hermano Felipe, de veras, que no tuvo miedo y gracias a Dios no se cayó. Porque ya sé que el rato que se caiga de ahí, me va a tocar pagar los platos rotos a mí. Pero, hermanos amados, este es un edificio que ha ido siendo transformado, pero el edificio de Cristo, la iglesia, esa se va renovando de día en día. Es un edificio en crecimiento, según lo que dice el verso 21, en quien todo el edificio, primero bien coordinado, caminando ordenadamente, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y finalmente, convertirnos, sí, en la morada de Dios en el Espíritu. Es cierto, la Biblia enseña que cada uno somos morada del Espíritu Santo, pero juntos nos vamos edificando para ser todos la morada de Dios en el Espíritu. Muchas veces al edificio de una iglesia se le llama la casa de Dios. Nosotros le llamamos la casa de Dios aquí. En realidad la casa de Dios no es un edificio, sino un grupo de personas que creen en Jesucristo como su Salvador. Él vive en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. Eso es maravilloso. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía con otros y de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra.
Somos ciudadanos del reino de Dios y miembros de su familia. Y cuando reflejamos eso, la gente se lo cree porque es una realidad, porque es lo que dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, conociendo nosotros o recordando, porque seguro ya lo sabían, los alcances del ministerio de la reconciliación a través de Jesucristo, ¿no les parece que es glorioso que recordemos lo que Cristo hizo para que nosotros tengamos ahora todos estos beneficios, participando de su mesa, participando de la mesa del Señor? Darkness gives way to the light for you. The price that you paid gives us life brand new. Hosanna forever, we worship you. Hosanna forever, we worship you. Mm-hmm.